Gracias a Dios que nos concede una oportunidad más de estar aquí reunidos alrededor de su bendita y eterna palabra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo nos presentamos delante de ti, juntamente con la palabra, Señor, que vamos a leer. Tu palabra, Señor, Padre de la gloria, una porción de tu novia se dispone para recibir lo que tienes para nosotros. Háblanos a través de tu palabra, por favor. Sigue guiando nuestro caminar, nuestro día a día, Señor, que sea entregado plenamente para ti. Gracias, Padre eterno. Muchísimas gracias por darnos vida, por darnos salud, Señor, por darnos ganas de buscarte, mi Dios. En el nombre de Jesucristo nos reportamos para tu servicio y pedimos, por favor, que seas tú guiando, Señor, la lectura de tu palabra. Perdona, por favor, nuestros pecados. Gracias, mi Señor y Dios. Amén. Bendito Dios. Vamos a dar lectura en el libro de Éxodo. ¿Sí? Libro de Éxodo. Vamos a leer una porción corta del capítulo 12. El capítulo 12 de Éxodo habla acerca de la Pascua. Y acerca de este tema hemos tenido el privilegio de compartir en varias ocasiones, ¿sí? Hoy no vamos a hacer énfasis en el tema puntual de la Pascua, sino que vamos a tomarlo como el preparativo del pueblo de Dios para salir de Egipto, ¿sí? Es lo que le dice el Señor Dios Todopoderoso, le dice a Moisés, le dice, bueno, ya se han pasado, ¿sí?, plaga tras plaga en la tierra de Egipto, y aún Faraón sigue endurecido, no los deja salir. Así que voy a enviar, dice el Señor, una plaga más sobre Faraón y sobre Egipto, y de seguro ya con esta plaga no solamente los dejará ir, sino que los echará de la tierra. Esa plaga era la mortandad, era la muerte de los primogénitos. Entonces en el capítulo 12 el Señor da instrucción al pueblo, al pueblo de Israel, de que tomen un cordero, que lo sacrifiquen y que unten los postes y el dintel de la puerta, para que cuando el ángel de la muerte esté rodeando, esté buscando, cuando vea la sangre, dice la escritura, cuando yo vea la sangre pasaré de vosotros. La sangre fue por señal para el pueblo de Israel. Para nosotros la señal es el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice también la escritura, vamos a leer en el capítulo 12 de Éxodo, versículo 13, dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. En el versículo 22 dice, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Ahora, el mandamiento era puntual, el mandamiento era preciso. No solamente bastaba con untar la sangre en el marco de la puerta, sino también que se mantuvieran dentro de las puertas hacia adentro. Es lo que el Señor nos manda, ¿sí? Lo mismo que cuando el Señor va a tumbar, a derribar los muros de Jericó, y una dama, una mujer, posiblemente en ese tiempo de mala fama, le brinda ayuda a los espías que vienen de parte de Israel, y los esconde en su casa. Cuando el Señor le va a dar a esta mujer llamada Rahab, cuando le va a dar la señal, le dice, pon un cordón de grana que cuelgue de la ventana de tu casa, ¿sí? Y si quieres salvarte tú, y si quieres salvar a tu familia debe estar en casa. Si salen de casa, entonces yo no tengo, ya no es responsabilidad mía, ¿ves? Entonces, tu responsabilidad y la mía es permanecer detrás de la palabra. Que la palabra del Señor sea nuestra protección, sea el escudo, nuestra fortaleza. Porque leemos en los salmos, leemos como suena de hermoso,
que la protección de Jehová, ¿sí? Suena hermoso cuando dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero se requiere de habitar allí, estar allí escondido en Cristo. No solamente visitar el lugar, no solamente visitar la santidad, sino habitar en ella. Termina el verso 22 de Éxodo 12 diciendo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová de aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Bendito sea Dios. El Señor buscando siempre lo mejor para nosotros, dando instrucción el Señor, dando mandamiento, pero siempre, siempre en beneficio de su pueblo. Ahora, cuando no ocurre de esa manera, es simple y llanamente porque tú y yo no hemos atendido a la voz, a esa voz de Dios que nos ha dicho cómo hacer las cosas. Dice la palabra del Señor que llega el ángel de la muerte y todo lugar donde no había sangre, entonces moría el primogénito. Después de que mueren los primogénitos, en todo lugar, ¿sí? De Egipto, desde Faraón, ¿sí? Desde el primogénito de Faraón hasta el primogénito de sus siervos, pero donde estaba la sangre no hubo muerte, ¿ves? Cuando eso ocurre, entonces ya es el momento, ese momento que tanto esperaban, el momento en el cual el faraón echa al pueblo de Israel de su tierra, los saca, le dice váyanse, no los quiero tener aquí. Tal y como el Señor lo había dicho, así ocurre. Cuando salen ya de Egipto, el Señor no los manda solos, ¿sí? No los manda vacíos, no los envía vacíos. El Señor les dice, preparen comida, ¿sí? Preparen masa sin levadura. Alístense porque el camino que les espera es largo. No los envía solos, los envía con una columna de nube y una columna de fuego, ¿sí? Para que les proteja, para que les cuide, para que les brinde calor en el frío, en las noches friolentas del desierto, y la columna de nube para que les proteja del arduo calor del sol. Están protegidos, ¿ves? Y empiezan su caminata desde la tierra de Egipto hacia la tierra prometida. Es el momento que tanto esperaban, el momento del cumplimiento de la promesa. Esa promesa que decía que no los iba a dejar allí por siempre, que les iba a dar libertad, que los iba a sacar con mano poderosa, y con mano poderosa les sacó. Empiezan a caminar, ¿sí? Caminando, resulta que el momento llega en el cual el corazón de Faraón es endurecido nuevamente, y al estar endurecido quiere ir detrás del pueblo de Israel. Dice, ¿qué me pasa? ¿Por qué dejé ir a los esclavos? Y cuando llega el ejército de Faraón, está detrás del pueblo de Israel. En ese momento el pueblo de Israel se encuentra enfrente del mar Rojo, donde Dios les dice que acampen. Cuando se encuentran allí, dice en el Éxodo capítulo 14, versículo 10 en adelante, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y es aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Ahora, parece mentiras lo que dice el pueblo.
parecen mentiras realmente. O sea, es ilógico que apenas se encuentran en una dificultad, entonces inmediatamente murmuren, inmediatamente desechen la bendición que Dios les está poniendo enfrente. Ahora nosotros leemos lo que pasó y podríamos decir, oh, qué duro de servirse el pueblo de Israel. Pero el Señor a ti y a mí también nos ha dado promesas grandes, promesas maravillosas de darnos no solamente salvación a ti y a mí, sino también a los nuestros. Dice la palabra del Señor, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y nosotros decimos amén a esa promesa. Pero apenas se levanta una dificultad, ahí mismo nosotros empezamos, ¿sí?, a asustarnos. Empezamos como a tambalear, como entre la duda, entre ¿será cierto esa promesa? Nos conviene a nosotros, nos conviene aferrarnos de cada promesa de Dios, de recordar que toda promesa en Dios es sí y en Él amén. Bendito sea Dios. Y el pueblo de Israel inmediatamente ven la dificultad, sí, al ejército de Faraón detrás de ellos y al mar rojo aquí enfrente. Y dicen, no, ahora sí estamos contra la espada y la pared. ¿Por qué nos trajiste hasta aquí, Moisés? ¿No nos era mejor haber muerto en Egipto? Pero déjame decirte, mi amado hermano, una vez el Señor Dios Todopoderoso te liberta a ti, te saca del mundo, ya el lugar, la condición en la que estás es una condición de libre, ¿ves? Aún si la muerte llegara, esa muerte no te va a atrapar por siempre. Un día el Señor llamará tu nombre y te levantarás de entre los muertos. No hay por qué mirar hacia atrás. No hay por qué, si nosotros, si tú y yo decimos que hemos conocido al Salvador, no hay ninguna razón para mirar atrás nuevamente. Cuando el ser humano tiene la oportunidad de conocer a Jesucristo, entonces todo para él, absolutamente todo, cambia de sentido. Todo se torna diferente. Ya ahora vivir en santidad no es un requisito como obligación. Es la manera de vivir. Se hace con gratitud, se hace con amor, con agrado. Bendito sea Dios. Pero el pueblo de Israel se asusta y le dice a Moisés, ¿no había suficientes sepulcros en Egipto que nos trajiste a morir aquí en el desierto? En el verso 13, Éxodo 14:13 dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Bendito sea Dios. Cuando el pueblo de Israel se queja delante de Moisés, y Moisés se levanta y dice esas palabras, pareciera que Moisés está convencido de su papel, está convencido de quién es él. Ahora, Moisés, siendo el profeta de Dios, es el instrumento que Dios utiliza para hablar. En este momento, lo que dice ahí el versículo 13, es Moisés gesticulando las palabras, pero es la palabra de Dios para el pueblo. Es la palabra de Dios para el pueblo de Israel. No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre les veréis. Ahora, esas no eran las palabras de Moisés. Porque Moisés, siendo un ser humano, también estaba temeroso. Moisés, a pesar de ser el profeta de Dios, seguía siendo un ser humano con emociones. Y en medio de esas emociones se sentía también asustado, ¿ves? Nosotros no deberíamos de fingir que nunca nos asustamos. Nosotros como seres humanos, aunque tenemos plena confianza en Dios, aún estamos en este forro de piel. Y este forro siente. Oh, bendito sea Dios. En el verso 14 continúa,
esa palabra profética hablando y dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Oh, bendito sea Dios. Esa era una palabra de seguridad, una palabra profética de seguridad, una palabra que daba confianza. Oh, bendito sea Dios. El verso 15 es Dios hablándole a Moisés. Entonces Jehová, dice el verso 15, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Oh, bendito Dios. El profeta de Dios, Moisés, mientras profetizaba, mientras sus labios hablaban la palabra del Señor, él dentro de su corazón clamaba a Dios. Oh, bendito Rey. Mientras estaba hablando lo que Dios mandaba decir, dentro de su corazón clamaba al Señor por ayuda. Bendito Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Bendito sea Dios. Aún seguía mi Señor. Aún estaba mi Señor al control de la situación difícil. Cuando todo parecía acabarse, cuando todo parecía no hay forma de avanzar, entonces mi Señor le dice a Moisés, no te quedes allí, dile al pueblo que marche, que vaya hacia adelante, que continúe, dile al pueblo que no se quede estancado. Y es lo que el Señor nos dice en esta hora. No te quedes quieto, tú un día decidiste avanzar, decidiste caminar en ese camino trazado con huellas ensangrentadas. No te detengas, sigue adelante. Que parece que no hay forma de seguir. Oh, bendito sea Dios. Ahí está el poder del Espíritu Santo. Ese poder maravilloso que nos abre camino. Dice la Escritura que Él abre camino en el desierto. Bendito sea Dios. Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, dice el verso 17, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios iba delante del campamento de Israel. Oh, bendito Dios. El ángel del Señor iba delante del ejército, siempre mostrando el camino. Pero llega el momento en el cual este ángel que iba delante se apartó e iba en pos de ellos. Ya no iba adelante, ahora iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tiniebla para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Hay protección de parte de Dios para ti. Hay protección de parte de Dios para nosotros. Cuando nosotros confiamos en Él, cuando no nos detenemos, cuando decidimos caminar, cuando decidimos avanzar, cuando no nos detenemos solamente a ver las condiciones que tenemos, cuando no nos detenemos solamente a quejarnos, sino que avanzamos, porque nuestro Dios nos dice, sigue adelante. Oh, bendito Dios. Y nunca, y en toda la noche, y dice, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Ahora,
leyendo nuevamente el verso 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y llamo tu atención a lo siguiente. Moisés, el profeta de Dios, extendió su mano, ¿sí? Pero no fue el profeta el que dividió el agua, sino dice aquí la escritura, hizo Jehová que el mar se retirase. A veces nosotros en nuestra humanidad vemos al hombre usado por Dios y vemos la obra de Dios y nos queda fácil decir es la obra del hombre, pero no es la obra del hombre. Sigue siendo la obra de Dios, bendito su nombre, bendito Jesucristo. Sigue siendo la obra de Dios hecha a través de hombres. Oh, gloria a Dios. Que sea el nombre de Jehová bendito, dice la Escritura. Entonces, dice el verso 22, los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Los egipcios, siguiéndolos, bendito sea Dios, pensaron dentro de sí, si ellos lo pueden hacer, nosotros también. Pero una vez el pueblo de Israel sale del mar, el Señor permite que el agua caiga lado y lado y ahoga a los egipcios. Ahora, cuando el Señor hace esto, está cumpliendo la profecía que dijo a través de Moisés. Y los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Posiblemente estés atormentado, posiblemente estés siendo perseguido, posiblemente el enemigo esté caminando tras de ti, posiblemente esté maquinando cosas para dañarte. Pero déjame decirte en el nombre de Jesucristo, la mano poderosa de Dios está allí para cuidarte, para protegerte. Y así como hizo con el pueblo de Israel, así lo hace contigo. Porque tú recuerda, eres pueblo escogido por Dios. Real sacerdocio, linaje escogido, una nación santa para Dios. Oh, gloria a su nombre. Cuando pasan al otro lado, dice la escritura que empiezan, Moisés y su hermana María empiezan a danzar, a cantar, emocionados por la obra de Dios, a magnificar el nombre del Señor, dando alabanza, dando gloria, diciendo Jehová es varón de guerra, oh bendito Dios, diciendo grandes y maravillosas son sus obras. Ahora el canto, ese himno que elevan es un himno de victoria, pero lo elevan cuando ya están ellos en tierra firme, cuando ya están ellos, cuando acabaron de atravesar la dificultad. Pero mi Dios anhela de ti y de mí algo más. Mi Dios anhela de nosotros que no esperemos ver la maravilla de Dios para estar convencidos de que Dios actuará en nuestro favor. Él espera que tú y yo no solamente caminemos después de ver las cosas, las maravillas de Dios, sino que empecemos a caminar con fe, con certeza por la palabra que Dios ha hablado. Dice la escritura, porque el que da pan al que come y semilla al que siembra. Oh, bendito Dios. Él es el que quiere vernos caminar en fe. Como dice la escritura, no caminamos por vista, sino por fe. Él es el que anhela que tú y yo caminemos y avancemos cada día en pos de Jehová, en pos del Señor. Que cada día nuestro caminar sea seguro, determinado y confiado en la bendita y santa palabra del Señor. El Señor permite que el pueblo de Israel ya atraviese el Mar Rojo y continúe su caminata. Empiezan a caminar, caminan tanto que el pueblo ya está fatigado, está sediento, está que desfallece, y de pronto encuentran un lugar donde hay agua, ¿sí? Vamos a leer en el capítulo 15 de Éxodo, versículo 22, dice, e hizo Moisés
que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Ahora, se vio el pueblo de Israel ya frente a la muerte, cuando tenían el ejército de los egipcios detrás de ellos y el mar enfrente. Ya se vieron frente a la muerte. Ven la mano poderosa del Señor que separa, que divide el mar. Ven la mano poderosa del Señor como no solamente los pasa al otro lado, sino que acaba con sus enemigos. Caminan 3 días, no encuentran agua. Por fin agua hay en su mano, pero es agua amarga. Y ya inicia nuevamente el pueblo de Israel la murmuración. Y la murmuración era: ¿qué hemos de beber? Oh, que Dios nos permita a nosotros marcar la diferencia. Que Dios nos permita a nosotros ser agradecidos con Dios. Ver en cada momento, por muy difícil que sea, la mano poderosa de Dios. Ver en cada momento difícil la oportunidad para demostrarle al mundo que Dios es real, que Jesucristo vive en este día, que Él está presente en medio nuestro, que el Espíritu Santo de Dios es real y habita en nuestro corazón. Dice la Escritura: entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Verso 25, Éxodo 15, 25. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol. Ahora, estaba la fuente de agua, pero era agua amarga. Cuando Moisés clama a Dios, dice la Escritura, y Dios le muestra, Jehová le muestra un árbol. No dice Jehová plantó un árbol, no dice y Jehová trajo un árbol a existencia. No, el árbol ya estaba allí. El agua estaba amarga, pero la solución la tenían allí. Solamente que cuando nosotros permitimos que la adversidad sea la que nos llama la atención, lo que nos hace, nos distrae, ¿ves? Entonces no podemos ver la solución. Allí estaba la solución. Estaba el árbol allí, y dice, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. ¿Cuántas veces en medio de nuestra dificultad, cuántas veces en medio de nuestro temor, no nos hemos nosotros puesto a llorar delante del Señor, pidiéndole la solución? ¿Cuántas veces nos hemos enceguecido por la dificultad cuando tenemos la solución a la mano? Déjame decirte, yo no sé, yo no conozco cuál es tu dificultad. No conozco cuál sea tu problema, cuál sea la adversidad por la cual estás pasando. Yo no lo sé, mi Dios lo sabe. Pero una cosa sé, que la respuesta a tu problema, que la respuesta a la situación difícil que pasas, que la solución para tu problema está a la mano. Dice la palabra del Señor que no está tan lejos la palabra de Dios como para que digas ¿quién la bajará del cielo? Sino que la tienes allí en tu corazón. La solución a tu problema está a 50 centímetros del piso. Sí, está ahí en tus rodillas. Solamente tienes que doblar tus rodillas, postrarte ante el Señor y reconocer tu debilidad. Porque como dice la palabra del Señor, hablando el apóstol Pablo, 3 veces le he pedido al Señor acerca del aguijón en mi carne, y el Señor me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. La solución al problema no tienes que buscarla lejos. La solución al problema la tiene mi Señor Jesucristo. Y Él prometió que iba a estar con nosotros y en nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y dice la Escritura: y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol.
y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Bendito sea Dios. ¿Hay solución para tu problema? Por supuesto que sí. ¿Hay solución para la situación difícil? Absolutamente sí. Aún si la situación difícil es una enfermedad en la cual ya el médico ha dicho no hay nada que hacer, la solución sigue siendo mi Señor Jesucristo. Aunque estés desahuciado, déjame decirte, este cuerpo de una u otra manera va a morir, porque está hecho de polvo, ¿sí? Esta es solamente carne, y dice la Escritura, carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Pero hay un cuerpo esperando por ti y esperando por mí. Un cuerpo no hecho de mano de hombres, un cuerpo que espera por nosotros para vivir en gloria por la eternidad. La solución está allí. Y el Señor quiere no solamente darnos solución a nuestro problema, sino como dice aquí la Escritura, como termina el verso 25, allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Mi Señor quiere que tengamos estatutos y ordenanzas para que vivamos no como queremos, no como queramos vivir, sino conforme la voluntad del Señor. El verso 26 dice, y dijo, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y Él sigue siendo nuestro sanador, la solución para cada problema. No importa lo grande que sea, mayor sigue siendo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te invito que ahí donde estás, cierres tus ojos, vamos a orar. Poderoso y eterno Dios, gracias Padre por tu palabra, Señor. Gracias por haber dejado plasmado en escrito, Señor, aquellas obras maravillosas que hiciste. Porque así como una vez al pueblo de Israel, Señor, tú lo sacaste de Egipto, a cada uno de los que estamos, Señor, escuchando tu palabra, también nos hiciste un llamado y nos sacaste, Padre. Hemos podido ver, posiblemente no el mar abrirse, Señor, pero sí hemos visto como tú nos libras de las dificultades, Señor. Como eres tú quien extiende tu mano poderosa y nos libra, Señor, de los problemas, de la angustia y de la adversidad. Gracias, Padre de la gloria, porque sigues siendo fiel, sigues siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gracias, Padre eterno, porque seguimos sintiendo tu amor, ese amor tan grande y tan maravilloso con el cual nos has amado. Continúa, Señor, sosteniéndonos con tu diestra de poder, porque sabemos que hay un día, Señor, que no será muy tarde, en el cual nos llamarás y queremos estar dispuestos para decirte, heme aquí, Señor. Dios, por favor, visita a cada persona, Señor, cada oyente, bendícele, Señor. Sana, por favor, al enfermo, liberta al cautivo. Como leíamos en tu palabra, tú sigues siendo Jehová sanador, sigues siendo nuestro sanador, Señor. Y nuestra vida sigue siendo tuya, mi Rey. Gracias, Padre eterno. Gracias porque sabemos que tu palabra no volverá a ti vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual tú le enviaste. Ayúdanos, Señor, a mirarte a ti siempre en la escena, Señor. En cada cosa que vivamos, Señor, en cada situación que pasemos. Dios eterno, aleja de nosotros la murmuración, aleja de nosotros las quejas, y que podamos, en vez de quejas y murmuración, que nuestros labios proclamen bendición, alabanza, gloria y honra, y que vive y reina por los siglos de los siglos, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea mi Señor. El Señor abrió camino en medio del mar, y déjame decirte, el Señor abrirá camino en tu situación, en tu condición, y en el problema por el cual pudieses estar atravesando. Y si ahí no estás atravesando por ningún problema, y más adelante se te presenta alguno, recuerda, nuestro Dios sigue siendo el Dios Todopoderoso. Que mi Señor Jesucristo te bendiga y hasta una próxima oportunidad, si Él así lo concede.